recibir acá en Mirá Montevideo a una de las escritoras latinoamericanas más consagradas, más leídas de los últimos tiempos. Estoy hablando de Mariana Enríquez, que ha tenido un día bastante agitado. Ciudadana ilustre. Visitante ilustre de nuestra ciudad. Muchísimas gracias por estar acá. Te recibimos con un fuerte aplauso y muchas gracias por la onda que estás teniendo desde que llegaste, después de que estás desde la mañana sin parar. Todo bien, muchas eventos, gracias. Entrevistas, etcétera. Y bueno, hablando de entrevistas, sí. Te entrevistaron en Charco, en el Centro Cultural Charco, hace un rato, sí. Y ahí nos enteramos que de adolescente eras fanática de los estómagos. Sí. ¿Cómo llegan los estómagos a vos? Y que, claro, poniéndose a pensar uno, las letras de los estómagos tienen como un ambiente... Sí. Un poco Enríquez. Sí, totalmente. Creo que fue una... Yo leía mucha prensa de rock, mucha prensa musical. De hecho, yo soy periodista y me hice periodista para escribir sobre rock. Era lo que yo quería. Quería tener una banda en realidad, pero era pésima. Entonces dije, bueno, si no podemos tener banda, por lo menos vamos a escribir sobre las bandas. Y le di una nota. No me acuerdo bien en qué revista. Yo estoy hablando del fin de los años 80. Y... me conseguí los discos y ya. Era una época muy punk de Buenos Aires y de Montevideo y creo que los estómagos y la sobrecarga eran como las bandas más punks, pero también medio darkies, medio post-punk. Sí, fueron pasando, claro. Por todos lados. Y entonces era... Nada, a mí me gustaban mucho. Yo escuchaba en tu adolescencia, con un grupo de amigos, algunos bandas de rock, y vos que acabas de decir que te gustaba la música, pero bueno, no tuviste, sí. Pero escribías, ¿no? Sí. Un montón. Yo me preguntaba, ¿cuál es el clic para eso que se escribe, se muestra? O sea, ¿siempre fuiste seguro en que lo que escribías lo mostrabas? ¿O hubo en un momento algo como empiezan a ser una escritora, por ejemplo? Fue raro porque yo era muy chica, entonces a 17, 18 años, entonces eso es raro diferenciar entre lo que quería, lo que iba saliendo, lo que tenía que ver con la cuestión de estar ahí en ese ambiente. Tenía amigos que tenían bandas, tenía amigos que en la facultad hacían videos, y yo escribía, era todo, y también hacía un fanzine. El otro día me escribió otra gente encuentra cosas y me dice encontré uno y dije no. Bueno, y como a máquina, viste, como en esa época, recortar, pegar. Y empecé a escribirlo como si fuese una novela en entregas, así, y se lo mostraba a mis amigos. Y creo que lo que me di cuenta fue que yo, sin decirles a ellos, defendía decisiones que tomaba. Quiero decir, ellos me lo leían y me decían, me gusta esto, pero esto no, tendría que pasar esto. Y yo pensaba, no lo cambio ni loca. Bomba. Y creo que eso fue digamos que más allá de la cuestión así de expresión y de under y de cómo estar en ese ambiente, fue el momento que me di cuenta, esto me importa más de lo que pienso. No es algo, no es un texto más, claro, o algo que está circulando. Lo estoy protegiendo porque incluso a veces no se los decía, pero decía, no, están equivocados. O sea, como yo tomé una decisión estética ahí de decir, no, esto es por acá. Y después la publicación fue muy azarosa porque en realidad una editorial, el Planeta era la editorial, en ese momento estaban buscando una novela escrita por una persona joven. Estaban haciendo una colección para jóvenes. Y por supuesto no tiene ningún escritor joven, que es lo que siempre pasa con esas cosas. Entonces, la hermana de una amiga mía, eso de la noche, de fines de los 80. Mi amiga le dijo, Marianita, como me decían eso, me siguen diciendo así porque soy muy bajita, escribió una novela y ella dijo, bueno, vamos a ver. Y la leyó y creo que no le gustó, sobre todo le impresionó porque se dio cuenta que yo, mucho más que de la experiencia, no podía sacar cosas. Había, qué sé yo, era sexo, drogas y rock and roll. Y ella dijo, wow, las chicas. Pero le pareció que a lo mejor la llevó a una editorial, para la editorial donde ella trabajaba como periodista y la publicaron. Y para mí fue como, yo no quería ser escritora, fue... No, sé que, no es que no quería ser escritora, tenía 18 años. Claro, sí, no sabía qué. ¿Y ahí dijiste acá hay una beta o...? Al principio fue muy raro, porque al principio, vos pensás, yo la publiqué en el 94, 95.
y eran, no había tantas, no es como ahora. Ahora hay muchas escritoras mujeres de mi edad, más jóvenes que yo, estaba muy expuesta, era muy chica. Un bicho raro ahí, como a ver qué es, claro. Era muy bicho raro y más sobre lo que estaba. Entonces es una situación que por ahí me invitaban así y el tipo que me entrevistaba me decía, ¿cómo sabes tanto de sexo gay? Yo no le quería decir la verdad. Claro. Cualquiera fuese la verdad. O, ¿cómo sabes tanto de drogas? Menos. Porque además, digo, muy presa, o sea, no. Y era no les interesaba nada la literatura. Era como este freak de 18, 19 años, con el pelo así, que escribió una novela extrema para los cánones de la época, ¿no? Y de la literatura argentina en ese momento. Pero no les interesaba la de literatura. Yo tenía para decir... Claro, yo tenía para decir de literatura, pero no les importaba. Entonces después reencontrarme con el deseo de escribir literatura de vuelta y tomó un tiempo. Pero me dediqué al periodismo, o sea, tenía que... Claro. Entonces nunca me desprendí de la escritura. Nunca. ¿De dónde viene, o sea, toda esa parte que es lo que hace también característica de tu literatura y de la personalidad de tu literatura, que bueno, que tiene que ver con el terror, con lo paranormal, con lo mucho norte argentino, mucho pueblo, sí, mucho medium? Sí. ¿De dónde viene eso? Es una mezcla de cosas, pero la primera que me habló de ese tipo de cuestiones específicamente fue mi abuela. Mi abuela, que era de Corrientes. Vivíamos en Lanús, en el conurbano de Buenos Aires. Sospecho que ella tenía bastante nostalgia de la provincia y me contaba muchos cuentos paranormales, el pombero, bueno, nada, leyendas del norte. Algunas muy terroríficas e inadecuadas para un chico, pero yo la pasaba bien. Eso era por un lado. ¿Te atraían? Sí, a mí me encantaba. Me gustaba. Y por otro lado, a mí me gustaba mucho leer, no me gustaba mucho leer cosas infantiles, me gustaba leer mitología, cosas así, cuentos fantásticos, adaptados para chicos, eso sí, pero como la cosa muy imaginativa. No sé, la Odisea para niños, claro. La Biblia para los niños, pues la Biblia es re loca. Sí. Entonces era como ¿no? Un tipo vive en una ballena, qué sé yo. A mí me gustaba eso. Y viene un poco de ahí, o sea, una tradición que es un poco literaria, mitológica, que después se fue encauzando con libros cuando los encontré y los relatos orales. Y que se mezcla también con tu contexto social del momento que estás escribiendo. Después. Porque al principio, cuando yo empecé a escribir en los 80, principios de los 90, era muy retrato de mi vida como adolescente, joven, y es el retrato de esa época y de los jóvenes de esa época que no nos prestaba mucha atención, como los hijos de la dictadura. No, la discusión pública y literaria pasaba por otro lado. Entonces, bueno, era escribir eso ahora te lo digo con todo este contexto teórico, pero en ese momento era nada más contar mi vida y lo que era ser joven en la crisis permanente de la Argentina, etcétera. Pensá que el 89, cuando era mi época, yo nací en el 73, como de adolescencia plena, fue la hiperinflación. O sea, entonces y nadie lo estaba registrando eso. Pero no era que yo dije, voy a registrarlo, era escribir con lo que tenías a mano, que era la experiencia. Pero yo siempre quise escribir terror. Entonces, cuando aprendí a escribir terror, volví a muchas de esas influencias de cuando era chica, más toda la literatura fantástica rioplatense, te diré yo. O sea, las lecturas de Borges, de Cortázar, de Felisberto, de qué sé yo. Incluso Onetti, que para mí es súper dark. Sí. Y como todo eso, y ese lenguaje. Quiroga, por supuesto. Claro. Entonces todo ese lenguaje, todo ese decir entró, pero después, cuando pude escribir terror. ¿Cómo dijiste recién y me quedé pensando en cómo se aprende a escribir terror? Es difícil, no sé si es difícil, pero es un aprendizaje, o sea, como el terror, la ciencia ficción, el policial, son géneros que están súper codificados. Entonces hay muchas cosas que
que son repetitivas, que ocurren, y hay cosas que tenés que aprender. El suspenso, por ejemplo. Yo leía mucho a Stephen King y yo aprendí mucho de Stephen King cómo hacer para que de a poco una situación se vaya enrareciendo y cómo escribirlo, ¿no? Ahí vos tenés esa luz roja, ponele. Entonces, si vos estás escribiendo algo de terror, yo estoy viendo la luz roja y de repente veo que hay burbujas y me doy cuenta que no es luz, que es sangre. Esa progresión, cómo escribirla, eso es una cosa que él hace increíblemente bien, pero que no es fácil de hacer. Y después están los lugares comunes, ¿viste? El otro día estaba leyendo una novela muy buena, pero que terminaba con un crimen que el asesino era un gorila, un orangután, no sé, un primate. Eso es la calle, los crímenes en la calle Morgue de Edgar Allan Poe, no puedes volver a hacerlo, claro, salvo que sea un homenaje. Claro. Entonces tenés que leer mucho, es una escritura bastante técnica. Vos cuando decidiste que querías escribir terror, ¿volviste al terror? Sí, ¿O un ahí poco. Empezaste a leer terror? No, siempre leí terror porque siempre me gustó muchísimo. ¿Y volviste como conscientemente de decir, a ver cómo es esto? Sí, sí, quería hacerlo y no... me puse a practicar en cuentos cómo hacerlo. O sea, porque en una forma larga una novela es muy difícil. Entonces en un cuento era como tratar a ver si podía con esto, con lo otro, y funcionó. ¿Y tenés miedo de algo? De cosas normales tengo miedo de enfermarme, tengo miedo de, qué sé yo, no sé, pero esto de que se caiga no, de que se caiga el avión no tengo miedo, porque de encontrarme con un fantasma no. Pero de encontrarme con un fantasma no. Pero de cosas normales, qué sé yo, de que nada, estar en un colectivo y que choque y quedar sin pierna, esas cosas muy dramáticas. Así que esas cosas me dan miedo, pero no las cosas paranormales, no, al contrario. Oye, quería preguntarte sobre... Siempre está como la construcción de los personajes, de dónde nacen esos personajes, pero en un momento me surgió que cómo uno se deshace de personajes. Sí. ¿Es algo que puede suceder, o todo lo que vos vas creando, personajes que están en tus novelas, en cuentos, vos sabés que te van a acompañar para toda la vida, que van a haber situaciones de la vida cotidiana, que vas a pensar en un personaje tuyo y decir, mirá qué estaría haciendo fulano o mengano en esta situación? Sí. O se van abandonando, en novelas sí te acompañan un tiempo, y también hay momentos en las novelas que te hartás de los personajes, porque un libro se corrige tantas veces que ya es como, basta, no te quiero ver más en mi vida, pero después vuelve. En cuentos no, porque... Sí, no, yo porque a veces la canción es como basta. Bueno, ya, basta, no puedo más. No, bueno, es muy parecido a eso. Pero los cuentos, en realidad, es una cosa muy rara, porque en el cuento uno piensa en la idea, no tanto en el personaje. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo el primer cuento de terror que escribí se llama El aljibe, y es un cuento sobre una chica. En realidad yo lo que quería escribir un cuento sobre el miedo, sobre una persona que tiene pánico. Pero no quería que fuese como un retrato psicológico, sino que fuese más bien algo como, ¿qué pasa si esta chica es la única de toda una familia que es una familia muy neurótica y que tiene mucho miedo y que es muy fóbica, y ella no? Entonces le hacen una especie de trabajo de magia negra para ponerle todos los miedos a ella y que los demás queden libres. Que era un poco una versión de un cuento de Úrsula Le Guin, que es una escritora que a mí me gusta mucho, que la historia es muy corta. Es un pueblo donde todo el mundo vive bien, pero en el centro del pueblo hay un niño al que maltratan, torturan, no le dan de comer, etcétera, y todo el mundo vive bien y feliz porque a ese niño le hacen eso. Entonces era como un poco esa idea, o sea, lo vas a tolerar o no, entonces como esta familia lo vas a tolerar o no. Que era hablar sobre el pánico y sobre los traumas generacionales y las cosas que te ponen los padres, pero una estructura de cuento de terror. Yo no me acuerdo cómo se llama esa chica, ni la familia ni nada, porque es la idea lo que a mí me importó. No sé ni cómo es su cara, no tengo ni idea. Yo lo que estoy hablando es de otro, del trastorno mental, de las familias, de las madres, de las relaciones tóxicas a veces entre las mujeres, incluso en familias y todo eso. Pero en novelas con lo que empezás es con el personaje. En Nuestra parte de noche a mí lo que primero se me aparecieron fue el padre y el hijo, y después ellos tuvieron su vida, que se fue por esa trama.
pero es al revés. Entonces de los cuentos es rarísimo porque la gente dice, yo soy igual a Marcela, y vos decís, ¿quién será Marcela? Calculo que de los cuentos sí, pero de las novelas, cuando empezás a escribir, ¿sabés cómo termina? Sí. ¿Sí? Más o menos. Del cuento casi que sabés. Sí. Porque vas hacia ahí. Pero de la novela sabés, al menos sabés si viven, mueren, cosas importantes, digamos. No, pero tenés un horizonte. Lo que pasa es que no siempre llegás por el mismo camino o hacia el mismo lugar, pero el cuento lo tenés que saber un poco, creo. Mariana, vivimos en una época que se les ha ocurrido como transformar, adaptar historias clásicas que existieron durante años de años. ¿Qué se les ocurrió? Cambiarles el final. No sé ¿Qué pensás sobre eso en las obras artísticas, como puede ser un libro? Yo creo que la adaptación es algo muy noble y es maravilloso. Y porque el que adapta algo es el primer lector y es como un lector privilegiado, ¿no? Porque todos cuando leemos algo nos hacemos en la cabeza una adaptación propia. Que a veces funciona mucho. Me acuerdo, por ejemplo, cuando adaptaron El Señor de los Anillos, que a mí me encantó. Yo había leído la novela y no se parecía a lo que yo me imaginaba, pero lo que él vio en su cabeza me encantó, la compré, quiero decir. Pero a veces, por eso digo, es muy noble la adaptación y a mí personalmente me encanta que ocurra con cosas que yo hago y eso. Pero esto de lo que vos mencionás, que es sobre todo como el cover, digo yo, que se hace en 2 años o una cosa así, es como, no sé, película, suponte. No, yo estoy hablando de ponele, vamos a cambiarle Caperucita Roja, es diferente. Sí, no, es un horror. Eso es un horror. Más la corrección política, más por ese lado. Sí, lo de la corrección política es gravísimo. Yo el caso más grave que vi... mujeres soldados en una época que las mujeres no iban a la guerra. Eso me pone de pésimo humor. Porque además es no entender que... Por ejemplo, me acuerdo Liliana Bodoc tiene un libro, es una escritora mendocina, tiene un libro extraordinario que se llama La saga de los confines, que es una saga, es tipo Señor de los Anillos, medieval. Y me acuerdo que siempre le preguntaban a Liliana, ¿cómo hace usted para escribir guerra? Y guerra medieval y cuerpo a cuerpo. Y me acuerdo que una vez se alteró y ella dijo algo así, pero vos fuiste a la guerra, le dijo al tipo. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo sabés vos más que yo sobre pelear en un campo de batalla del medioevo? O sea, pará. Bueno, eso por un lado. O sea, es como me parece una cosa medio de menospreciar la inteligencia de la gente. O sea, sabemos que esto no pasaba, entonces ¿para qué? Pero... las cosas así corregidas por corrección política, a mí me pasó con una cosa que todos seguramente los que están viendo lo conocen, que es Cuento de Navidad de Charles Dickens. Sí. Scrooge es un mezquino, malo, prestamista de dinero, trata mal a todo el mundo y se le aparecen en 3 noches anteriores a la Navidad 3 fantasmas que le van a decir tenés que cambiar porque sos malo. No tiene psicología Scrooge, porque Scrooge es una fábula. O sea, es eso, es una persona que tiene que aprender a ser generoso. Podés encontrar alguna metáfora con la revolución industrial, a Dickens le interesaba eso, pero bueno, hicieron una versión ahora en la BBC, que yo vi porque yo soy fan, es uno de mis primeros textos de fantasmas que me fascinaron, y además Scrooge lo hacía Guy Pearce, que me parece un hombre guapísimo, entonces la verdad es que lo vi por Guy Pearce, que es el de Memento, para el que no le suena, que sigue estando tan bueno con Memento, pero más grande, así que bueno, y pusieron a Scrooge, le hicieron como le hacen a los superhéroes, historia de origen, y en la historia de origen había estado en un colegio de los príncipes británicos, donde había tenido una situación de abuso sexual. Vos decís, a ver, no. Primero porque me estás explicando que toda su mezquindad horrible y, si querés, capitalista y relacionada con el dinero, hay que perdonarlo por eso. Entonces yo le tengo que tener lástima a este tipo, que es malísimo por una cosa que le pasó. Y segundo, no se trata de eso, no podemos tomar una historia que se escribió en ese momento y ponerle un parámetro traumático de este siglo, si querés. O sea, no
Y era tan horrible todo, porque perdía absolutamente el poder de esa historia. Y además te volvía cómplice a vos como espectador. Lo que quiero decir es que te volvía cómplice en el sentido de que te pedía... vos no lo podías odiar, quiero decir. ¿Me entendés? O sea, te ponía en una complicidad horrible con algo paternalista, como diciéndote, vos acá tenés que sentir esto, te da órdenes con una historia que no está hecha para eso. Y eso pasa todo el tiempo. O las confusiones con las cosas, sobre todo femeninas, de poner a una mujer maravilla que tiene más fuerza que los hombres, cuando en realidad, ¿por qué no haces que sea un poco más hábil con las herramientas con las que pelea? Que eso sí lo puede hacer. Quiero decir, no va a pegar más fuerte que el Increíble Hulk, pero por ahí es más inteligente que el Increíble Hulk, con lo cual, no. Y toda, para mí en realidad es tratar a la gente de tonta y muchísimo miedo de no estar acompañando a la psicología cultural de la época, quiero decir, no quedarse afuera. Pero ¿cómo es un mundo sin terror, un mundo sin fantasía? Yo creo que es muy difícil de imaginar, porque desde el principio de los tiempos nos venimos contando cuentos de terror. O sea, desde ella nombraba antes a Caperucita es un cuento de terror. O sea, lo que le están diciendo es no vayas al bosque porque te van a comer, cosa que efectivamente sucede, por otra parte. Pero digamos, los cuentos así más antiguos que podemos, en las mitologías, en los cuentos de hadas, en los cuentos de campo y tal, casi todos son de miedo, porque toda esa advertencia ante el peligro. Eso es una necesidad. Es una necesidad de decirte no vayas acá, cuídate de esto, y de metaforizar cosas que te pasan. Entonces creo que no existiría nuestra configuración narrativa y psicológica sin el relato de terror. Es de los más clásicos que hay. ¿Por qué el cuerpo siempre tan presente en tus libros, en tu obra? El cuerpo como poseído, o el cuerpo torturado, o el cuerpo herido. El cuerpo es lo único que tenemos, yo creo. Entonces, yo creo no, es lo único que tenemos de hecho. O sea, esto lo demás no es nuestro, el cuerpo sí. Y que cuando el cuerpo es vulnerado es casi lo único terrorífico que te puede pasar. Y el cuerpo es vulnerado constantemente. Es vulnerado con la guerra, es vulnerado con la violencia, es vulnerado con la enfermedad, es vulnerado con el maltrato, es lo que nos pasa, y además es algo que experimentas siempre. Siempre tenés un momento en que vulneraron tu cuerpo. Y a mí me interesa además mucho como elemento de terror en ese sentido, porque es realmente lo que cuando hablamos de riesgo y de peligro y de miedo, a lo que tenés miedo es a que te dañen tu cuerpo. En el cuerpo incluyo lo psicológico, pues el cerebro está dentro de la cabeza. Y el miedo hacia otros cuerpos, porque también, muchas veces leyendo tus cuentos, vos a veces planteas como un cuerpo siniestro, ¿no? Que sí, el monstruo, ¿no? El otro. Claro, o sea, el monstruo es una especie de metaforización del miedo al otro, ¿no? O sea, al diferente. Exacto, claro. Entonces, a veces que yo lo uso como con eso, con el cuerpo del diferente, también para decir de alguna manera que muchas veces tratamos de que no nos pase, pero el prejuicio con el diferente es una cosa con la que hay que luchar todo el tiempo. Bueno, hoy voy a contar una infidelidad que estuvimos hablando por afuera de la entrevista. Infidelidad, dije. Bueno, sí, le conté una infidelidad. No, mentira, amor, te amo. No, lo que te quería preguntar, soy muy bueno con las palabras, pero a veces no tanto. Te quería preguntar, porque hoy ha sido un día tuyo muy movido, con mucha gente que te sigue, una explosión de lo que ha sido tu obra, con fanáticos que te regalan un montón de cosas, que ha sido, ¿no? La pandemia, como eso también, como que lo levantó, yo te lo escuché en entrevistas, de recibir muchos regalos y eso. ¿Y has tenido tiempo de mirar al éxito y saber cómo te sentís con respecto a eso? ¿Lo mirás de reojo? ¿Lo sentás en la mesa y contigo? ¿Está todo bien? No, me siento bien, sobre todo porque además me parece que yo no
no quiero ser la persona que se queja cuando le pasan cosas buenas, por un lado, y por otro, cuando le pasan cosas buenas a un escritor. Porque finalmente yo no hice otra cosa. O sea, no... Esto digamos, la gente se identificó, se entusiasmó, como lo quiera llamar, con los libros. O sea, no es que... No es con tus TikToks y tus cosas que se fanatizan. No hice otra cosa, o sea, es como, qué sé yo. Y entonces, no, es imposible para mí no disfrutar eso. Todo es disfrutable de eso. Y además... Ya tengo como la edad y el trajín como para darme cuenta que los buenos momentos hay que aprovecharlos en el sentido personal. O sea, no solamente aprovecharlos como me invitan a Montevideo una semana y la paso bárbaro y como bien y me llaman, es divino todo, sino aprovecharlos también como disfrutarlos personalmente. O sea, yo no sé si el año que viene saco un libro no le gusta a nadie y nadie más me espera en la puerta de nada, ¿entendés? Entonces, en este momento y tener ese contacto con la gente que te diga, es mi libro favorito, pero no hay nada malo en eso. Lo que pasa es que la literatura a veces... Hay cierto prejuicio que viene de los escritores también, de sentir que si le gusta a mucha gente no es tan elegante. Claro. Tan legítimo, como que desprestigia la literatura, porque la literatura en el fondo, por supuesto, tiene un origen elitista, porque es la gente que puede leer, la gente que puede escribir, la gente que además puede interpretarlo y leer algo con respecto a estos libros. Entonces eso está en el propio origen de la literatura como disciplina. Y ese todo el problema de los bestsellers, que hay mucho prejuicio con los bestsellers y qué sé yo, pero además es verdad que hay muchos bestsellers que no están buenos, porque es también una literatura a veces hecha para gente que no es libresca, digamos, que le gusta leer, entretenerse, pero que no es libresca. Pero yo no tengo ninguna mala opinión acerca de eso, sencillamente no es algo que me guste leer. King es un malentendido, porque es un gran escritor que vende mucho, entonces ahí hay como todo un problema, pero para mí King es como los Beatles, o sea, es una cosa que le gusta a todo el mundo porque es muy buena. A mí no me gustan los Beatles, pero no importa. Dije, usó ese ejemplo y no le gusta, pero bueno. Pero es un buen ejemplo, es eso, es como, qué sé yo, le gusta a todo el mundo y es una buena banda. King es lo mismo. Sí, muy Stone. Pero, quiero decir, lo puedo ver y lo puedo disfrutar. Está bueno. Y además es raro que le pase a un escritor. Y un escritor con sus contemporáneos, o sea, no que soy la señora grande que le están redescubriendo, que me daría un odio. El revival, ¿no? No, viste que estás... Es cuando... Ya los premios Nobel hay que dárselos antes. Lo tío la veía a Nier, ¿no? Que está divina, está espléndida, pero tiene más de 80 años diciendo $1 millón. Ahora, ¿en qué querés que me lo haga? Me lo hubiese dado hace 20 años, me iba por ahí. Pero ahora no puedo tomarme el ascensor. Tiene razón, viste, no da. Es verdad. Vos te puedes tomar un descanso ahora porque te vamos a liberar. Te agradecemos mucho de nada. Que hayas venido. Fíjense, o sea, Espectro Enríquez es una semana con Mariana Enríquez, pero no tenemos solo esta semana porque después en noviembre viene a hacer No Traigan Flores al Teatro del Galpón. Pero bueno, mañana a las 7 de la tarde hay una charla con otra excelente escritora que es Gabriela Escobar, que es uruguaya, y van a estar charlando juntas en Cinemateca. Bueno, va a estar el ciclo de películas que eligió Mariana Enríquez en Cinemateca. Se estrena la obra el miércoles y tantas cosas más, así que van a tener Enríquez para rato. Sí, se van a aburrir. No, seguro que no. Muchas gracias. Un placer. Un placer. Gracias. Qué programón, ¿eh? De copete, pero ya te dije así, guardado en la cajita y lo vamos a abrir en 300 años. ¿Hicimos esto? Lo hicimos. Nosotros nos vamos, porque volvemos el miércoles igual, con más Mira Montevideo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengan buenas noches. Hasta el miércoles.